Euronews. Las noticias. Un francotirador mata a 2 bomberos en Idaho, Estados Unidos, mientras trabajaban en un incendio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. El suceso ha conmocionado al Estado. Los 2 bomberos murieron tiroteados tras sufrir una emboscada por parte de un francotirador mientras extinguían el fuego. Las autoridades de la zona explicaron que los bomberos lidiaron con horas de disparos en lo que el gobernador del estado describió como un ataque atroz. El cuerpo del atacante fue encontrado horas después. Y nos quedamos en Estados Unidos. Donald Trump ha instado a Netanyahu a finalizar las hostilidades en Gaza y pactar un nuevo alto el fuego con Hamás. En Ucrania continúa la invasión. Zelensky ha afirmado que el país se retirará del Tratado Internacional de Prohibición de Minas Antipersona. Se uniría así a la lista de países europeos que ya han expresado su deseo de abandonar la Convención de Ottawa ante la amenaza rusa. Comenzamos con el informativo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó el domingo un decreto por el que Ucrania se retira de la Convención de Ottawa sobre la prohibición de las minas antipersona. Trump pide por su red social Truth retomar las conversaciones con Hamás tras el fin del episodio bélico con Irán. El presidente francés reclama flexibilidad ante la próxima propuesta de la Comisión Europea para alcanzar un 90% de reducción de emisiones de cara al año 2040. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anuncia que firmó un decreto por el que Ucrania se retira de la Convención de Ottawa sobre la prohibición de las minas antipersona. El tratado prohíbe el uso, producción, almacenamiento y transferencia de estas armas. Zelensky afirmó que no existen alternativas para la defensa con respecto a las minas, las cuales describe como una característica de los asesinos rusos. Rusia nunca ha formado parte de esta convención y utiliza las minas antipersona de forma extremadamente cínica, afirmó Zelensky. Añadió que al dar este paso político, Ucrania está enviando un mensaje a todos sus socios, en especial a algunos de los países fronterizos con Rusia. Finlandia, Polonia, Lituania, Letonia y Estonia se han retirado de la Convención de Ottawa o han manifestado su intención de hacerlo. Tras más de 3 años de invasión rusa a gran escala, Ucrania es ahora el país con más minas del mundo. Los expertos estiman que se tardará hasta 30 años en retirar todas las minas. Si bien la decisión requiere la aprobación parlamentaria, se considera un mero trámite ya que el partido del presidente tiene mayoría absoluta. 2 bomberos han muerto en una emboscada de francotirador en Idaho, Estados Unidos, mientras respondían a un incendio, según han informado las autoridades. Los bomberos soportaron horas de tiroteos en lo que el gobernador del estado describió como un ataque atroz. Horas después, el cuerpo del supuesto agresor fue encontrado junto a un arma de fuego. Las autoridades emitieron una alerta de emergencia instando al público a evitar la zona. El sheriff explicó que el francotirador usó un rifle desde un terreno oculto. Horas más tarde, tras el descubrimiento del cuerpo del atacante, se levantó la orden del confinamiento. Mientras el presidente Donald Trump presiona para retomar las conversaciones de alto el fuego entre Israel y Hamás, su homólogo israelí Benjamin Netanyahu presume de que existen amplias posibilidades regionales en la zona, dando pie a especulaciones sobre la creación de nuevas colonias en territorio gazatí, cuya población sigue sometida a una situación de aislamiento internacional y hambruna. Por supuesto, tendremos que resolver el problema de Gaza para derrotar a Hamás, y estimo que lo lograremos. Pero más allá de eso, se abren posibilidades regionales. Estas declaraciones cruzadas se producen tras el fin de los bombardeos entre Israel e Irán. Los gazatíes acogen la posibilidad de un alto el fuego con escepticismo tras meses de bombardeos incluso en campos de desplazados o en los puestos de ayuda humanitaria controlados por Israel. La Unión Europea ya reconoce una violación de los derechos humanos. No es la primera vez que dice esto. Desde el principio de la guerra nos han prometido que si liberábamos a los rehenes, detendrían la guerra. No detuvieron la guerra. De hecho, mandamos prisioneros y atacaron de nuevo. Hemos librado una guerra durante más de 2 años. Oímos hablar de tregua, que la guerra ha terminado, que hay un alto el fuego o un trato, pero incluso cuando se pactó volvimos a la guerra de nuevo. No queremos palabras, queremos hechos. Varias fuentes diplomáticas apuntan a una inminente visita de una delegación israelí a Estados Unidos, incluso del propio Netanyahu, que contravendría por segunda vez el mandato de la Corte Penal Internacional para su detención por presuntos crímenes de guerra.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista el domingo en Fox News que podría levantar las sanciones a Irán si Teherán decide adoptar una política pacífica. Hablando de los recientes ataques de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán, Trump dijo que el país estaba a semanas de conseguir armas nucleares y que no podía dejar que eso sucediera. Mientras Irán señalaba con el dedo al organismo de control nuclear de la ONU por ser, en cierto modo, responsable de los ataques. El jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, dijo que el organismo de vigilancia nuclear nunca ha afirmado en ninguno de sus informes que Irán tenga o esté cerca de tener armas nucleares. Pero Grossi añadió que Irán podría estar a meses de producir uranio enriquecido y que tiene la capacidad industrial y tecnológica. El 18º paquete de sanciones contra Rusia sigue en punto muerto. Los líderes europeos fracasaron el viernes en su intento de adoptar por unanimidad nuevas sanciones contra Moscú tras el veto de Eslovaquia. La manzana de la discordia está en otra parte. Bratislava espera obtener concesiones de Bruselas sobre el plan Repower EU. Esta hoja de ruta pretende independizar a la Unión Europea de los combustibles fósiles rusos para 2027. Se trata de una propuesta extremadamente grave de la Comisión Europea que tendrá un impacto negativo en los precios del gas en Eslovaquia, tanto para los hogares como para la industria, pero que sin duda reducirá la competitividad de toda la Unión Europea. A continuación, pide compensaciones para los hogares y la industria eslovaca. Por último, afirma que Gazprom podría llevar a Eslovaquia ante los tribunales si rescinde el contrato de suministro, un temor descartado por este experto en sanciones contra Rusia. Depende un poco de las disposiciones específicas de este contrato de importación, pero en términos generales, una vez que hay una sanción, una prohibición de determinadas importaciones, las partes contratantes pueden declarar la medida de fuerza mayor y negarse a pagar por los volúmenes que fueron contratados originalmente. Solo 2 países de la Unión Europea siguen importando petróleo y gas ruso por gasoducto, Eslovaquia y Hungría. Sin embargo, 10 países europeos, entre ellos Bélgica, Francia y España, siguen comprando gas natural licuado a Rusia. Las negociaciones sobre el 18º paquete de sanciones siguen su curso. Esta semana está prevista una reunión entre la Comisión Europea y Eslovaquia para encontrar una salida al punto muerto. Hasta 5.000 personas, según los datos de la delegación del Gobierno en Valencia, asistieron ayer domingo a la 8ª manifestación convocada contra la gestión de Carlos Mazón durante la catástrofe climática de la Dana del pasado 29 de octubre. Se trata de una cifra sensiblemente menor al de otras convocatorias, quizás influida por ser el día álgido de la primera ola de calor de la temporada estival. La manifestación comenzó su recorrido a las 7:30 en la plaza del Ayuntamiento y recorrió varias calles del casco histórico de la tercera ciudad del estado. El juzgado de Catarroja, que investiga la tragedia, ha descartado investigar a Mazón hasta que no haya indicios delictivos contra su persona. La jueza sí ha llamado a declarar a su número 2, Salomé Pradas, al frente de la emergencia ante la ausencia del presidente durante los hechos, cuyo paradero aún no está claro tras varias versiones contradictorias. La magistrada, según las asociaciones, se plantea incluir a un bebé neonato de 8 meses entre las víctimas, que ascenderían con la criatura a 229. Varias regiones italianas se plantean prohibir algunas actividades laborales durante las horas más calurosas del día, mientras una fuerte ola de calor se extiende por todo el país, provocando alertas rojas en 17 ciudades. En Roma, los turistas buscaban la sombra cerca del Coliseo y la Fontana de Trevi, algunos con paraguas y bebiendo de fuentes públicas para mantenerse frescos. Se registraron escenas similares en Milán y Nápoles, donde los vendedores ambulantes vendían limonada para ayudar a residentes y visitantes a sobrellevar el calor. En el resto de Europa, la Agencia Estatal de Meteorología advirtió de que el mes de junio va camino de convertirse en el más caluroso de la historia, con temperaturas de hasta 42 grados en Sevilla y otras ciudades del sur. Las autoridades sanitarias aconsejaron a la población que evitara las actividades extenuantes durante los picos de calor y que se mantuviera hidratada, especialmente a los grupos vulnerables como los ancianos y los niños pequeños. Los expertos atribuyen la creciente frecuencia e intensidad de las olas de calor en el sur de Europa al cambio climático.
En Serbia, decenas de miles de manifestantes bloquearon el domingo las calles de Belgrado y otras ciudades en protesta por los 77 detenidos el sábado en una concentración que dejó además decenas de agentes de policía heridos. Los manifestantes colocaron vallas metálicas y contenedores de basura en varios puntos de Belgrado, bloqueando un puente clave sobre el río Sava. En la ciudad de Novi Sad, los asistentes a la protesta lanzaron huevos contra las oficinas del gobernante Partido Progresista Serbio y exigieron elecciones parlamentarias anticipadas tras meses de protestas por el mortal derrumbe de la marquesina en la estación de trenes de Novi Sad, que muchos serbios achacan a la corrupción del gobierno y a la negligencia en los proyectos de infraestructuras estatales. El presidente Aleksandar Vučić ha rechazado la petición de elecciones anticipadas, acusando a los manifestantes de provocar disturbios bajo influencia extranjera, aunque sin aportar pruebas. La batalla por los objetivos climáticos de Europa para 2040 está servida. El miércoles la Comisión Europea debe presentar sus propuestas para reducir en un 90% las emisiones de CO2 de cara a los próximos 10 años. Pero el presidente francés Emmanuel Macron parece estar amagando con recortar las ambiciones iniciales del Pacto Verde Europeo, reclamando, en sus palabras, una mayor flexibilidad, un término cuya puesta en práctica podría significar futuros recortes. Estoy a favor de tener estos objetivos en 2040, pero he dicho algunas cosas muy simples. En primer lugar, si queremos tener estos objetivos en 2040, tenemos que darnos los medios para hacerlo y hacerlos compatibles con nuestra competitividad. ¿Qué significa eso? Neutralidad tecnológica, flexibilidad e inversiones. La vicepresidenta Rivera, a cargo de la supercartera de Competencia y Transición Verde, parece dispuesta a ceder en el debate para alcanzar un acuerdo. Así lo afirmaba en una entrevista con Euronews. Necesitamos una dirección clara para 2040 y reducir nuestras emisiones en un 90% para 2040 es un objetivo claro. Cómo podemos combinar los diferentes elementos, cualquier flexibilidad, eso es lo que tenemos que discutir. Estamos trabajando duro y lanzaremos una propuesta en los próximos días. Para las ONGs ecologistas, esta supuesta flexibilidad es precisamente lo que podría poner en peligro el esfuerzo europeo por el clima. La primera es la cuestión de los bonos climáticos. Se trata del hecho de que la Unión Europea y sus Estados miembros puedan pagar a otros países fuera de la Unión Europea para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Después, esto se tendrá en cuenta en el 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de las fronteras de la Unión Europea. Esto es un problema importante, ya que tendrá el efecto de desviar la inversión para la industria o las personas de los municipios fuera de la Unión Europea. Y esto será más caro y tendrá un impacto menos positivo sobre las personas y la industria en la Unión Europea. Francia pide más tiempo para negociar y podría contar con el apoyo de Hungría y Polonia, capitales históricamente pro-carbón. Sin embargo, otros Estados miembros como Alemania, España, Finlandia y Dinamarca apoyan plenamente el objetivo de reducción del 90%. El sindicato francés de futbolistas ha dado la voz de alarma sobre la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, afirmando que es urgente detener esta masacre, en medio de las continuas preocupaciones sobre el bienestar de los jugadores. También acusó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de ignorar la salud física y mental de los futbolistas en aras del beneficio económico, a pesar del impacto que los calendarios congestionados tienen en los jugadores de todo el mundo. El nuevo torneo ampliado a 32 selecciones se ha enfrentado a críticas desde que se anunció, pero siguió adelante con el telón de fondo de impugnaciones legales en Europa y amenazas de huelga. Días antes del comienzo de la Copa Mundial de Clubes, los dirigentes se enfrentaron a nuevos llamamientos para proteger a los jugadores ante el creciente temor a las lesiones y el agotamiento. Mientras los 16 equipos restantes luchan en Estados Unidos por un puesto en la final del 13 de julio, algunos clubes franceses ya han reanudado los entrenamientos para la próxima temporada. Japón, Tailandia o Jordania. Niños de muchos rincones del mundo acudieron a Varsovia para disputar por 10ª vez la Copa del Mundo Infantil. La 10ª Copa del Mundo de Fútbol de Niños de Hogares Infantiles es el mayor torneo del mundo para niños en hogares de acogida, cuyo creador y organizador
es Polonia. Es una fiesta del fútbol que esperan todo el año. Pueden reunirse con sus compañeros, jugar en un hermoso estadio, escuchar el himno en las finales, también ganar una medalla, una copa y simplemente ser representantes de su país. Es un gran acontecimiento y se sienten figuras importantes. El organizador de la Copa Mundial Infantil explica la misión que hay detrás del acontecimiento. Cuando estos niños no son aceptados, algo se rompe dentro de ellos y dejan de ser ellos mismos. Y si no son arropados, se cansan, quedan destruidos o no quieren nada. Solo tienes que darles un poco de corazón y cambian de personalidad. Se convierten en personas maravillosas con sentimientos que quieren vivir y ayudar. Cerca de 250 niños han venido a Polonia, representando a 24 países. Polonia es un lugar maravilloso, un país maravilloso. Hemos aprendido sobre otras culturas. ¿Quieres convertirte en jugador de fútbol profesional? Es una pregunta difícil. Me gustaría, pero es complicado. Sí, me encanta el fútbol. Y cuando estoy con mi equipo me siento muy cómoda. Los organizadores de la Copa Mundial para Niños de Orfanatos destacan que hasta ahora han participado en los torneos más de 10.000 niños de todo el mundo. Es muy importante dar esta oportunidad a todos los niños del mundo. Y este es uno de los valores que tenemos en la Fundación de la UEFA para la Infancia. Acceso al fútbol para todos los niños independientemente de su origen. Para los organizadores es muy importante ver lo felices que son los niños cuando se unen para jugar y alegrarse juntos. Los juegos en línea representan una de las mayores industrias del mundo con más de 900 millones de jugadores e ingresos anuales estimados en decenas de billones de dólares según cifras de la Comisión Europea. Sin embargo, cada vez preocupa más la creciente intersección entre videojuegos y extremismo violento. Un estudio europeo concluye que los extremistas y terroristas que suelen ser pioneros en el espacio digital tienen nuevas oportunidades a través de los juegos y plataformas afines. En un acto celebrado en Atenas en el marco del proyecto GEMS, que forma parte de la iniciativa Red Europea contra el Extremismo relacionado con los videojuegos, se expusieron las últimas preocupaciones. El peligro real es que a través de los juegos la barrera de la violencia se hace más tenue. De dos maneras. En primer lugar, los juegos de naturaleza extremista pintan una imagen y una historia en la que hay un enemigo. Hay un grupo de personas que pueden ser la comunidad LGTBIQ+, o musulmanes, extranjeros, lo que sea, y construye una historia en la que estos individuos son una amenaza. También tienen una imagen negativa y parece estar bien ir a por ellos. Así que básicamente es una forma muy eficaz de adoctrinar y crear estos sentimientos de odio y enemistad. Y luego también está la idea de socializar realmente a la gente y normalizar la violencia. También preocupa que este fenómeno afecte cada vez a jugadores más jóvenes. El problema es que se dirigen a personas cada vez más jóvenes. Tenemos incluso niños de 12 años que reclutan a otros niños de 12. Podríamos decir que el problema del extremismo y la violencia ha pasado a ser algo de adolescentes o incluso de niños, lo que supone un gran reto para nuestros esfuerzos de prevención. La industria del videojuego está interesada en crear comunidades de jugadores en un entorno seguro y no tóxico. Encontrar el equilibrio adecuado entre la libertad artística y la lucha contra los juegos que incitan al odio es algo que requiere sin duda la actuación de las plataformas de distribución de juegos. La industria europea de los videojuegos lleva años trabajando para construir comunidades en línea sanas y no tóxicas para todos. Y ese ha sido nuestro objetivo desde hace mucho tiempo, y para lo que hemos creado una serie de metodologías y herramientas, algo que ha tenido mucho éxito y que esperamos que otras industrias que construyen comunidades digitales tomen de nosotros la fuerte inversión en gestión de comunidades. En el evento también se presentó la herramienta Watchtower, basada en IA y desarrollada en el marco del proyecto GEMS, diseñado para mejorar la detección y prevención de actividades extremistas en locales de juego. La localización y denuncia de un chat de dos menores en una plataforma de juegos que preparaban un atentado con armas y disparos en un colegio puede haber permitido salvar muchas vidas inocentes. Según los expertos, la mención de contenidos extremistas por parte de los propios usuarios cuando se dan cuenta de ello es la clave para atajar el problema.
¿Están los británicos arrepentidos del Brexit? En 2016, Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea en un referéndum muy reñido. 9 años después, el país parece estar arrepentido. En una encuesta realizada por YouGov, el 56% de los británicos afirmó que en retrospectiva creía que la decisión de abandonar el bloque había sido equivocada, frente al 31% que mantenía que había sido la decisión correcta. El 61% dijo que había sido más un fracaso, mientras que el 13% sostuvo que había sido un éxito. Entre los decepcionados por el Brexit, el 88% culpó al Partido Conservador, mientras que el 84% señaló como culpable al ex primer ministro Boris Johnson. Pero 1 de cada 3 encuestados también dijo que la Unión Europea era responsable de las deficiencias del Brexit, incluido el 60% de los votantes a favor. A pesar de estas diferencias, la encuesta reveló que casi 2/3 de los británicos quieren ahora una relación más estrecha con la Unión Europea, una postura que es popular en todos los partidos principales, así como entre los votantes del Brexit. Aunque los británicos creen que estrechar lazos con la UE podría ser beneficioso, la cuestión de si debería celebrarse un referéndum sobre la reincorporación al bloque sigue siendo espinosa. Sin embargo, en un periodo más largo de 25 años, el 52% apoya un referéndum frente al 26% que seguiría oponiéndose a la idea. No, este vídeo no muestra a Rusia preparando una desproporcionada respuesta para Ucrania. Algunos usuarios de las redes sociales están compartiendo un vídeo en el que aseguran que Moscú está preparándose para un gran contraataque a Ucrania tras los ataques de Kiev contra aeródromos militares rusos a principios de junio. Los mensajes dicen que Estados Unidos ha advertido a los países europeos sobre una respuesta desproporcionada al ataque a la base aérea. El vídeo muestra vehículos transportando misiles y personas inspeccionando dichos vehículos. Pero este vídeo no muestra a Rusia preparándose para un ataque, ya que estos clips datan en realidad de 2024. Hemos sometido algunas imágenes del vídeo a una búsqueda inversa que reveló que procedían de un post de Telegram publicado por el Ministerio de Defensa ruso el 27 de febrero de 2024. El vídeo muestra lanzadores móviles de misiles balísticos intercontinentales JARS desplazándose por Moscú en preparación para el desfile anual del Día de la Victoria. La búsqueda inversa de imágenes nos muestra que el vídeo también fue objeto de afirmaciones engañosas cuando se publicó por primera vez. Otros sitios web de comprobación de hechos desmintieron en su momento las afirmaciones engañosas de que el vídeo mostraba a Rusia transportando armas nucleares para utilizarlas contra Ucrania. Pero Rusia publica regularmente vídeos de su arsenal militar o ejercicios de entrenamiento sin que sean necesariamente preparativos para un ataque inminente. Rusia ha incrementado sus ataques contra Ucrania tras el ataque a sus bases aéreas, incluyendo algunos de los mayores bombardeos a Kiev desde el inicio de la invasión a gran escala por parte de Moscú. Rusia ha intensificado sus ataques aéreos a ciudades ucranianas en las últimas semanas con drones y misiles que a menudo alcanzan zonas residenciales y matan a civiles, además de objetivos militares. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de todo lo que ocurre en el mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment del día. Hoy les mostramos un partido de fútbol entre robots. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo.
这个球差一点点，还有打门的机会啊！两个上海队不对。调整策略后，哇，这边收获了进球。比赛一开始攻势的机器人反应速度还是很快的，第一时间就听到了首先。会将球员再次打下场，让他们再次上场。目前攻势的识别、球门的识别都是没有问题的，现在就是他们机器人。速度啊，可以了，非常遗憾。看看实拍。被判罚犯规。对，是的。现在的这个大的角色，这个就是打门上是更加坚决，我觉得更高。